Hay secretos que no están enterrados en tumbas, sino ocultos en la mente de quienes se atrevieron a saber demasiado. Esta es una historia donde la verdad no brilla, arde, y en su calor ni siquiera la lógica de Holmes saldrá indemne. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una noche de lluvia fina, de esas en que el cielo londinense no se digna a llorar con furia, sino que deja caer sus lágrimas con una resignación ininterrumpida y casi invisible. Me encontraba en mi sillón habitual, revisando anotaciones médicas de la jornada, cuando un golpe seco, contenido pero urgente, resonó en la puerta de la planta baja. Antes de que pudiera levantarme, la voz del ama de llaves anunció un visitante a deshora. Sherlock Holmes, que permanecía recostado en el diván con los ojos semicerrados y las yemas de los dedos entrelazadas bajo el mentón, no se movió. «Déjelo subir», indicó con esa mezcla de desgana y expectativa que solía preceder a todo su entusiasmo deductivo. El hombre que cruzó el umbral de nuestra sala tenía aspecto centroeuropeo, con un abrigo oscuro de paño grueso y una expresión donde el cansancio y el recelo parecían haberse batido en duelo. Portaba en sus manos una pequeña caja, envuelta en terciopelo negro, y sujeta con ambas manos como quien sostiene una reliquia frágil o un corazón ajeno. «Herr Reinhardt», dijo en voz baja, en un inglés de acento suizo bien marcado. «Anticuario en Lucerna, aunque ahora sin tienda, o sin país, quizás. Vengo por protección, o por juicio». Holmes lo observó sin hablar durante varios segundos, como si intentara captar su esencia antes que sus palabras. «Sea usted bienvenido a Baker Street, Herr Reinhardt», dijo al fin. «¿Se trata de una amenaza real o de algo aún más antiguo?» El visitante tragó saliva y posó la caja sobre la mesa, pero no la soltó. «No lo sé, señor Holmes, pero desde que traje esto a Inglaterra, algo me observa, algo que no respira». Lo que siguió a continuación borró todo rastro de somnolencia de los ojos de Holmes. Reinhardt, con una lentitud casi ceremonial, desplegó el terciopelo que recubría la caja, revelando un estuche de madera antigua con cierres de bronce. Al abrirlo, contuvimos la respiración. En el interior, sobre un lecho de seda carmesí, reposaba un cráneo humano tallado íntegramente en ámbar, no recubierto ni incrustado. El cráneo entero, desde los arcos orbitarios hasta la sutura occipital, parecía haber sido esculpido con esmero desde una sola pieza de resina fósil. Bajo la luz mortecina de la lámpara de gas, emitía un fulgor dorado, con vetas de color miel y sombras interiores que sugerían una profundidad imposible. «Extraordinario», murmuré, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. «¿Es auténtico?» Holmes no respondió de inmediato. Tomó una lupa de doble lente y se inclinó sobre la reliquia con un cuidado que me recordaba a los médicos de la vieja escuela, aquellos que auscultaban al paciente como si cada latido pudiera contener un secreto. «Las proporciones», dijo, «las suturas y la curvatura parietal indican que perteneció a un individuo joven, probablemente preadolescente. Pero la densidad es imposible». Pasó los dedos con ligereza sobre la superficie pulida y detuvo el gesto. «Watson», me dijo con voz grave, «acérquese». Obedecí, y al posar mi mano sobre el cráneo sentí un leve calor. No tibieza residual de una sala cerrada, no calor ambiental. Un pulso, tenue pero continuo. El ámbar estaba vivo. Reinhardt pareció comprender nuestra inquietud. «No fue esculpido», dijo con voz temblorosa. «Fue encontrado así, intacto, en las ruinas de un monasterio enterrado en los Alpes berneses. Unos pastores lo hallaron y lo vendieron. Yo solo fui el último en pagar el precio». Holmes cerró la caja con lentitud.
No ha pagado aún el precio, Herr Reinhardt, murmuró. Pero su deuda se aproxima. El silencio que siguió fue denso, cargado no de expectación, sino de contención. Reinhardt había bajado la mirada, y sus manos, aún temblorosas, acariciaban el borde del terciopelo como si ello lo anclara a la realidad. ¿Y quién, exactamente, desea su muerte? Pregunté, quizás con más brusquedad de la necesaria. Él alzó los ojos, y en su mirada no hallé rencor, sino una especie de súplica muda. «No puedo decirlo», respondió. «No por temor legal, sino por juramento. Me fue impuesto en sangre». Holmes frunció el ceño, pero no con incredulidad. Al contrario, parecía repasar mentalmente un catálogo invisible de antiguas sociedades, cofradías extintas y ritos olvidados. «¿Los custodes Ambrai, tal vez?», aventuró con voz calma. Reinhardt palideció. «No pronuncie ese nombre», dijo en un susurro quebrado. «No aquí, no sin protección. Hay símbolos que son llamados». Holmes intercambió una rápida mirada conmigo. Su rostro no mostraba sorpresa, sino confirmación. «Entonces es cierto», musitó. «La orden aún sobrevive». Reinhardt asintió con lentitud, y su voz se volvió más baja, como si el propio aire pudiera delatarlo. «Una hermandad que no adora, sino custodia. El cráneo no es objeto de veneración, señor Holmes. Es una cárcel, una que nunca debió ser abierta». «¿Y quién ha abierto esa celda?», inquirí, con creciente turbación. «Yo, al cruzar la frontera, al traerlo a Londres. La vigilancia ha cesado, y ahora algo vendrá por mí». Holmes se incorporó y caminó hacia la ventana. «Entonces debemos actuar con urgencia», dijo, «porque lo que usted a ti ha traído no es un artefacto arqueológico, es una llave, y la cerradura aún nos es desconocida». Tan pronto como el anticuario se retiró al rincón más oscuro de nuestra estancia, Holmes volvió a colocar el cráneo de ámbar sobre la mesa, girándolo con precisión matemática bajo la luz tenue. Se sirvió de su lupa de aumento triple, aquella que reservaba para objetos de naturaleza contradictoria, como él mismo los denominaba, y comenzó una inspección meticulosa que detuvo incluso mi impulso natural de preguntar. «Mire aquí, Watson», dijo finalmente, con voz apenas superior a un susurro. «¿Nota estas imperfecciones superficiales?». Me incliné y, tras cierto esfuerzo, logré distinguir unas depresiones diminutas, casi invisibles a simple vista, que recorrían la sutura frontal. Pero al observar con mayor detenimiento, advertí que no eran defectos del material, sino grabados deliberados, símbolos repetidos, dispuestos en espiral que recordaban vagamente letras del alfabeto griego, aunque con variaciones que escapaban a toda correspondencia conocida. «¿Son inscripciones?». «No como las que encontraríamos en una moneda», respondió Holmes. «Son más próximas a los patrones rúnicos de la Europa nororiental, aunque adulterados por una mano oculta, alguien que conocía más de lo que deseaba transmitir». Pasó entonces a analizar la base del cráneo, y su expresión, que hasta entonces había sido de concentración serena, se tornó más sombría. «Watson, este objeto no fue construido como artefacto ceremonial. Es, en efecto, una suerte de recipiente». «¿Un relicario?». «No exactamente. Más bien un contenedor sellado. Mire este punto central. Parece un núcleo orgánico atrapado dentro del ámbar, una materia oscura cuya forma no coincide con ninguna cavidad craneal. ¿Siente eso?». Extendí la mano. Nuevamente, el calor. Pero esta vez no era estático, palpitaba. Holmes volvió a colocarlo sobre la tela con el mismo cuidado con que un químico maneja un veneno aún sin clasificar. Sus labios apenas se movieron, pero alcancé a oírle. «Sea lo que sea, no está muerto». Herr Reinhardt se despidió con una reverencia breve, como si la dignidad que aún conservaba fuese su única defensa ante la amenaza indefinida que lo perseguía. Holmes no insistió en retenerlo.
Lo acompañamos hasta la puerta, y el anticuario se perdió entre los pliegues de su abrigo y la niebla de Baker Street. «Curioso», murmuró Holmes mientras entrecerraba la cortina. «¿Qué ha visto?» «Un segundo abrigo», dijo, con voz sin afectación. «Uno más amplio, más oscuro, menos visible, que no entró en esta casa, pero que estaba plantado justo frente a nosotros. Me acerqué a la ventana, pero no distinguí más que sombras deformadas por la farola». «¿Está seguro?» «Mi querido Watson», replicó. «Usted habrá notado que el reflejo de una presencia siempre altera la dirección del humo. Y esta noche, el humo del gas de calle se partía en dos antes de llegar al suelo. Hay cosas que no necesitan verse, sino comprenderse por sus consecuencias. ¿Cree que lo siguen?» «No lo creo, lo afirmo». Volvió a cerrar la cortina con lentitud. «Y si ese hombre en la penumbra es quien sospecho, entonces no busca al anticuario, busca lo que él lleva consigo». La expresión de Holmes no era de alarma, sino de lucidez helada. «La pregunta, Watson, no es quién lo vigila, sino cuánto tiempo lleva vigilándonos también a nosotros». La noticia nos alcanzó temprano, cuando el reloj aún no había marcado las 9, y la niebla se aferraba obstinadamente a las cornisas de Baker Street. Un mensajero de Scotland Yard, enviado por el inspector Gregson, solicitaba la presencia inmediata de Holmes en el Hotel Bergheim, donde el señor Reinhardt se alojaba desde su llegada a Londres. Nos dirigimos sin demora. El hotel, un establecimiento discreto frecuentado por diplomáticos de segunda fila y comerciantes del continente, olía a desinfectante y madera húmeda. El recepcionista, nervioso, nos condujo hasta la habitación 203, flanqueada por 2 agentes uniformados. En el interior, todo estaba perfectamente ordenado. No había signos de lucha, ni ventanas forzadas, ni objetos desplazados. La cama estaba intacta, la valija cerrada, y sobre el escritorio reposaba una hoja de papel grueso, blanco, sin inscripción alguna. Holmes se acercó, olfateó el papel y examinó las fibras con su lupa. Almidonado, hecho a mano, italiano, por el color del lignito. ¿Y la tinta? No hay tinta, Watson, y eso es precisamente lo inquietante. Lo dijo sin énfasis, pero con una gravedad que no precisaba explicarse. Gregson, que acababa de llegar, nos saludó con su usual mezcla de deferencia e incomodidad. «No hay huellas de entrada, señor Holmes. La puerta cerrada por dentro. No hay equipaje faltante. Solo esto», señaló la caja de terciopelo, ahora vacía. «El objeto ya no está», dije, casi sin querer pronunciarlo. Holmes asintió con lentitud. «Y el hombre que lo portaba, tampoco». Guardó silencio por unos instantes. Luego añadió: «No estamos ante una desaparición, inspector. Estamos ante un silenciamiento. Y los silencios son siempre mensajes. Este, me temo, ha sido enviado a nosotros». Al regresar de la lúgubre escena del hotel, Holmes evitó toda conversación trivial. Se encerró en su laboratorio improvisado, un rincón de nuestro salón convertido en santuario del análisis lógico, y me solicitó que no lo interrumpiese salvo en caso de incendio, envenenamiento o muerte. Dado que el silencio no me era ajeno y mis pensamientos aún giraban en torno a la desaparición del anticuario, me limité a observarlo desde la distancia. Sobre la mesa, el cráneo resplandecía tenuemente. Holmes, provisto de una lupa acromática y una espátula de marfil, aplicaba con delicadeza una sustancia lechosa en la base del hueso fosilizado. No tardó en alzar la vista. «Watson, acérquese, si es tan amable». Me incliné y percibí, en el extremo inferior del occipital, una delgada línea de caracteres, apenas visibles, como si hubiesen sido trazados desde dentro, no esculpidos desde fuera. Bajo la capa vítrea del ámbar, las letras descansaban en un latín antiguo y rudimentario, no eclesiástico, sino propio de un escriba medieval poco instruido, aunque cargado de intención. «¿Qué dice?», pregunté. «Cave memoriam viventem».
tradujo Holmes. Guardaos de la memoria viva. No pude evitar estremecerme. ¿Una advertencia? ¿O una confesión? Es habitual que los antiguos escribieran epitafios para proteger lo que encerraban, pero este no parece invocar protección, sino contener algo que no debe despertar. Holmes no sonrió. Tomó nota del texto en su cuaderno y añadió: Esta inscripción ha sido enterrada a propósito, protegida por la propia resina. Quien lo hizo no deseaba que nadie la leyera, o, al menos, no antes de tiempo. Y al decirlo, sus ojos brillaron no con orgullo, sino con una sombra de preocupación casi imperceptible. Pasadas unas horas, mientras la ciudad comenzaba su rutina matinal, Holmes ya había dispuesto varios tubos de ensayo en la repisa contigua al ventanal. Con precisión casi coreográfica, calentaba, enfriaba y destilaba pequeñas escamas extraídas del cráneo con sumo cuidado. Yo, desde el sillón, observaba el proceso sin interferir, confiando en que el murmullo de la ciencia hablase más alto que mis propias conjeturas. Finalmente, Holmes dejó caer una gota del reactivo sobre una lámina de vidrio y la examinó bajo el microscopio. «Extraño», murmuró. «La matriz primaria del ámbar coincide con la resina fósil que se halla en los bosques bálticos, lo cual no sería insólito, si no fuera por esto». Se apartó ligeramente para permitirme mirar. La sustancia mostraba una tonalidad verdosa, casi aceitosa, que oscilaba con lentitud, como si obedeciera a impulsos propios. ¿Qué es? Una impureza orgánica, pero no identificable. No responde a proteínas, ni a compuestos alcalinos, ni a estructuras biológicas conocidas. ¿Algún tipo de contaminación reciente? Holmes negó con suavidad. No, Watson. Está fusionada al núcleo de la resina. Es parte de su estructura primigenia. En otras palabras, lo que contiene el cráneo estuvo allí antes de que la resina se solidificara. Callamos unos instantes. Luego Holmes, en tono más bajo, añadió: La ciencia es el arte de explicar lo observable. Pero cuando lo observado contradice lo explicado, uno debe elegir entre negar o indagar. Yo, por mi parte, elijo lo segundo, aún a riesgo de abrir puertas que quizá otros sellaron por sabias razones. A petición de Holmes, me dirigí a Mayfair aquella misma tarde, portando una carta de recomendación redactada con su peculiar estilo, sintético, autoritario y cortés, con el fin de indagar discretamente en la tienda de antigüedades que Herr Reinhardt había mencionado durante su primera y única visita. El establecimiento, situado en una tranquila calle secundaria, lucía un cartel desvaído: Reinhardt y Cía, antigüedades históricas y eclesiásticas. La puerta principal, curiosamente, no estaba cerrada con llave. Entré con cautela. El interior me recibió con un aroma inconfundible a cera envejecida, papiro y polvo acumulado en madera noble. Sin embargo, lo que perturbaba no era el desorden, sino su ausencia. No había signos de violencia, ninguna vitrina rota, ningún objeto volcado. Todo parecía en su sitio, salvo por un detalle. Una gran vitrina central, de cristal biselado, estaba vacía. Su fondo acolchado conservaba la marca rectangular de un objeto que había sido cuidadosamente retirado. En el mostrador encontré una hoja rasgada de inventario. La línea correspondiente al objeto número 43 estaba tachada con trazo apresurado. La descripción: espejo negro, obsidiana ovalada, procedencia incierta, un espejo. Me alejé con el corazón más agitado de lo que habría querido admitir. De pronto sentí que alguien me observaba desde el exterior, pero al salir solo hallé una calle en calma, demasiado silenciosa para una tarde londinense. Al regresar a Baker Street, relaté los hechos a Holmes. Su reacción fue, como siempre, mesurada, pero en su mirada percibí una inquietud que aún no había verbalizado. «No fue un robo, Watson», dijo al fin. «Fue una selección, y el espejo no refleja lo que somos, sino lo que olvidamos haber sido». Al día siguiente, Holmes me pidió que regresara a la tienda de Mayfair
para consultar el registro de objetos ausentes con mayor detenimiento. En mi anterior visita, lo había hecho con prisa y bajo la vaga presión de una presencia invisible. Esta vez, sin embargo, me tomé el tiempo necesario. El local permanecía clausurado, pero un lacónico permiso policial me permitió acceder al interior por segunda vez. Allí, el mismo orden anómalo y esa inquietante calma persistían. Nada estaba volcado ni violentado. Sin embargo, en el interior de la vitrina central, cuya etiqueta, ahora más visible, rezaba espejo de obsidiana, posiblemente tolteca o medieval. Solo quedaba una leve huella sobre la seda oscura, el contorno de un objeto ovalado, como si hubiese reposado allí durante siglos y hubiese sido retirado con una reverencia casi sacerdotal. Tomé nota de ello y regresé a Baker Street. Al describírselo a Holmes, su rostro, normalmente contenido, se tensó sutilmente, apenas un pliegue en la comisura de sus labios, pero suficiente para mí, que conocía sus gestos como si fueran relojes de precisión emocional. ¿Un espejo de obsidiana ovalado, dice usted? Así es, desaparecido sin rastro. ¿Le resulta familiar? Holmes se puso en pie sin responder y caminó hasta su estantería más alta. Tras unos instantes, extrajo un delgado volumen encuadernado en cuero agrietado. Lo abrió por una página marcada con una cinta de terciopelo. Creí que eran meras supersticiones, Watson, musitó mientras leía. Pero hay una mención clara. Speculum ambrae, portal del ojo sin párpado, reflejo de la voluntad sellada. Y al cerrar el libro, supe que el espejo no había sido robado por un ladrón, sino reclamado por alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Esa misma tarde, guiado por un impulso que no me atrevería a llamar intuición, decidí regresar una vez más al establecimiento del anticuario. No se lo comuniqué a Holmes, pues comprendía que, en ciertas ocasiones, el instinto del médico se adelanta al raciocinio del investigador. El crepúsculo teñía la calle de una tonalidad cenicienta, y el silencio era aún más denso que el día anterior. Al atravesar el umbral, percibí un crujido imperceptible. No era una tabla floja ni el crujir del mobiliario antiguo. Era una advertencia sin palabras. Avancé con cautela por entre las vitrinas y fue entonces cuando lo vi. Al fondo del pasillo central, parcialmente oculto entre dos armarios, se alzaba una figura humana. Su porte erguido, cubierto por una túnica oscura con capucha, evocaba de inmediato imágenes de monjes medievales o guardianes de algún rito olvidado. No hizo ademán alguno, no retrocedió ni avanzó, simplemente observaba. Mi primer impulso fue interpelarlo, pero las palabras no salieron. En el espacio de un parpadeo, la figura ya no estaba. Corrí hacia el lugar, solo para hallar un hueco vacío. No había puertas ni cortinas, y ninguna señal física de huida. Lo inquietante no fue su desaparición, sino el rastro que dejó. Una fina astilla de vidrio negro, caída sobre la alfombra. La recogí y la llevé a Holmes, quien la examinó sin emitir comentario durante varios minutos. Finalmente, dijo: «No es cristal, es obsidiana. Parte del marco, tal vez. Pero lo verdaderamente desconcertante, Watson, no es el objeto que ha dejado atrás, sino que haya querido que lo encontremos». Y con ello, una nueva sombra se sumaba a las ya densas que rodeaban el caso. Holmes se sumió entonces en una búsqueda intensa entre los documentos menos consultados de su archivo privado, un conjunto de papeles que él mismo había denominado los apócrifos. Eran textos que no compartía con frecuencia, pues versaban sobre aquello que la lógica no podía explicar del todo, pero que tampoco podía ignorar. «Hace años», me dijo sin apartar la vista del manuscrito que hojeaba, «obtuve de un erudito florentino una copia parcial de un tratado atribuido al obispo Arnulf de Lüttich, condenado por herejía en el siglo XIII. Allí se menciona una orden secreta, Custodes Ambrae, los guardianes del ámbar.
Extendió el folio y me mostró una ilustración rudimentaria. Una calavera luminosa, un espejo ovalado y una figura encapuchada con las manos cubiertas de símbolos en forma de espiral. Este espejo, Watson, no es un mero artefacto, es un instrumento de conservación o de invocación, y quien lo posee no busca riqueza ni reconocimiento, busca despertar aquello que duerme atrapado en la memoria de una materia fósil. Y con esa afirmación, la noche pareció hacerse más profunda a nuestro alrededor. Fue a los 2 días exactos del hallazgo de la astilla de obsidiana cuando una nueva pieza se sumó al tablero de aquella investigación inquietante. La mañana amanecía fría y gris cuando Holmes encontró, sobre la repisa de correspondencia, un sobre sin remite, sellado con cera negra y estampado con un anagrama ilegible. El papel, de fibras gruesas y tono marfil, desprendía un olor leve a incienso y humedad. «Latín vulgar», musitó Holmes tras leer la breve nota, y escrito con mano temblorosa, pero con conocimiento deliberado de sus palabras. Me lo entregó. El mensaje, traducido, decía apenas: «Si deseáis comprender lo que contiene el cráneo, id donde cayó la vigilia. La piedra aún recuerda, aunque los hombres hayan olvidado. Norwich, colina de los monjes». Sello roto. No necesitó añadir más. Antes del mediodía ya abordábamos el Expreso del Este, envueltos en nuestros abrigos más densos, atravesando campos cubiertos por una capa uniforme de escarcha tardía. Norwich nos recibió con el carácter reservado que le es propio. Calles empedradas, miradas furtivas y un aire de sacralidad enterrada bajo siglos de indiferencia. Consultando antiguos planos eclesiásticos en la biblioteca municipal, dimos con una mención apenas conservada en los registros de 1783. Abadía de San Calixte, demolida en parte tras una serie de eventos contradictorios nunca descritos en detalle. «Si alguna piedra ha guardado silencio», dijo Holmes mientras emprendíamos el camino a pie hacia las afueras, «es probable que lo haga aún, pero solo ante aquellos dispuestos a escuchar con algo más que los oídos». Y así, guiados por nieblas que parecían antiguas incluso para el paisaje, nos internamos en un paraje donde la razón comenzaba a parecer tan frágil como el viento mismo. La abadía se alzaba, o más bien se derrumbaba, al pie de una colina cubierta por robles sin hojas. De su estructura original quedaban aún los muros del claustro y parte del ábside oriental, aunque el tiempo, más eficaz que los hombres, se había encargado de reducir sus contornos a fragmentos irreconocibles. Holmes avanzaba con cautela, pero con la mirada encendida de quien intuye cercanía con lo que busca. Cada piedra, cada línea de hiedra que trepaba por las juntas de los muros, parecía susurrar algo olvidado. Al llegar a lo que antiguamente debió ser el refectorio, supe por sus gestos que había hallado lo que deseaba. «Aquí hay un eco, Watson», dijo, sin levantar la voz. «No acústico, sino simbólico. En uno de los muros del lado norte, casi oculto tras una losa desprendida, emergía un grabado aún visible a pesar del desgaste. Era un cráneo, no esculpido con precisión anatómica, sino representado con cierto simbolismo arcaico. Sus cuencas, vacías y profundas, estaban flanqueadas por 2 cruces truncadas que no seguían la simetría cristiana habitual. «Cruces incompletas», observé. «¿Una herejía?» «O una declaración», respondió Holmes. «El símbolo se reitera en ciertos manuscritos heterodoxos del siglo XII, generalmente asociado a cofradías que se asumían guardianas de lo innombrable. Debajo del grabado se adivinaban caracteres latinos tallados en un arco semicircular, casi borrados. «Finem non aperias». «No abras el fin», leí en voz baja. Holmes asintió con seriedad. «Y sin embargo, alguien ya ha forzado ese umbral, Watson. No hay advertencia más clara que aquella que el pasado intenta silenciar. Detrás de la capilla, oculta tras un arco angosto y apenas visible desde el exterior,
descendía una escalera semicircular de piedra húmeda que conducía a una cámara subterránea. Allí, en el corazón de la tierra, nos aguardaba una cripta olvidada, con nichos abiertos y sarcófagos desplazados, como si en algún punto del pasado alguien hubiera buscado allí con desesperación, o con fervor. Holmes encendió una lámpara de aceite, y la luz reveló, en el muro opuesto, un relieve polvoriento con formas angulosas y escritura fragmentada. En un nicho lateral, oculto por maderos carcomidos, extrajo lo que parecía un libro encuadernado en pergamino endurecido, sucio por los siglos y casi ilegible. Lo colocó sobre una lápida y lo abrió con delicadeza, página tras página. Esto es lo que temía encontrar, y lo que esperaba. El texto, escrito en latín monástico, hacía referencia a una orden desconocida en los registros oficiales de la Iglesia: Custodes Ambrae, los guardianes del ámbar, no sacerdotes ni monjes, sino vigilantes, hombres juramentados a custodiar el receptáculo del saber sellado, una reliquia que, según sus palabras, contenía aquello que ni la carne ni el alma pueden soportar sin quebrarse. El cráneo, susurré. Holmes asintió, pero su rostro no mostraba triunfo, sino una gravedad profunda. No era objeto de culto, Watson, era un depósito, y su contenido no debía respirar, no debía pensar, no debía recordar. El códice, al final, relataba un exilio. La orden, perseguida por herejía, se había dispersado por los Alpes. Algunos miembros, decía el texto, juraron seguir protegiendo la reliquia. Otros buscarían destruirla. Y con ello, comprendimos que nuestro enigma no era un crimen moderno, sino el eco de una promesa hecha hace siglos, escrita no sobre piedra, sino sobre la conciencia misma del olvido. Mientras Holmes revisaba el códice medieval con una concentración de monje copista, decidí inspeccionar los rincones de la cripta más próximos al muro occidental. Allí, entre fragmentos de piedra derruida, hallé una estantería de madera podrida que parecía adherida al muro no por diseño, sino por abandono. Un impulso difícil de explicar me llevó a tantear detrás de ella, y al hacerlo percibí un hueco distinto, como si el muro respirara con una densidad ajena al resto del recinto. Holmes, dije con tono bajo, pero firme, necesito su opinión en este rincón. Él se aproximó con la lámpara y observó en silencio. Efectivamente, Watson, la estantería no fue colocada aquí para almacenar, sino para ocultar. Juntos la retiramos con esfuerzo. Detrás apareció una estructura de ladrillo desigual, claramente levantada con posterioridad al muro original. Tras unos minutos de cuidadoso trabajo, logramos derribarla sin causar más daño. Una abertura oscura y angosta nos recibió, seguida de un aire denso, inmóvil. Era una celda, de no más de 3 metros cuadrados, sin ornamentos, sin mobiliario, sin nada, salvo una pared lateral completamente ennegrecida. Holmes se acercó al muro, retiró con su bastón una capa de hollín, y debajo apareció una superficie blanca, con líneas borrosas, formas apenas visibles. Me tendió la lámpara con una mirada que no necesitó explicación. «Watson», dijo, «aquí no hay palabras, hay un mensaje pictórico, y ha esperado siglos para que alguien lo lea». La tenue luz de la lámpara reveló poco a poco los contornos del mural. Lo que al principio parecía un conjunto caótico de líneas superpuestas, comenzó a adquirir forma bajo la mirada analítica de Holmes y mi intento de comprensión más intuitiva. En el centro, ocupando la mayor parte del espacio, se alzaba la figura de un cráneo humano. Pero no era un simple símbolo de muerte. De su interior emanaban rayos ondulados, representados con pigmento dorado ya desteñido, como si de su masa ósea emanara luz, o acaso un pensamiento ardiente. A su alrededor, en círculo, se enroscaban 2 serpientes simétricas, entrelazadas no en gesto de ataque, sino de vigilancia. Sus ojos parecían mirar hacia dentro del cráneo, no hacia fuera,
como si contuvieran una conciencia dual. «Fascinante», murmuró Holmes. «Esta iconografía no es cristiana ni pagana. Es una síntesis simbólica. El cráneo como receptáculo, las serpientes como límite, y la luz como aquello que no debe escapar». Me incliné para observar mejor los signos menores dispuestos en el marco inferior. Líneas cruzadas, triángulos dobles, círculos incompletos. No reconocí ninguno. ¿Alquimia?, aventuré. Holmes asintió. Pero no una alquimia de transmutación material. Esto, Watson, es alquimia de memoria. Aquí no se busca oro ni inmortalidad, sino preservar una conciencia, o fragmentos de ella. El silencio de la celda pareció vibrar. Y si eso es lo que guarda el cráneo, entonces aún no hemos comprendido el peligro real que representa. El regreso a Londres fue silencioso. Holmes permaneció sumido en sus pensamientos, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y la mirada fija en un punto que no pertenecía al vagón. Por mi parte, repasaba mentalmente todo lo que habíamos visto y leído en Norwich, tratando de dar forma racional a algo que parecía escapar a los cauces de la ciencia. Ya en Baker Street, cuando el fuego crepitaba suavemente en la chimenea y la noche parecía habernos envuelto de nuevo en el refugio de lo conocido, Holmes habló por fin. «He llegado a una conclusión, Watson, una que no me place, pero que tampoco puedo rechazar. Lo escucho. Durante siglos, los hombres han encerrado lo que temen en símbolos, cofres, tumbas, sellos, pero rara vez se les ocurre que aquello que guardan puede no estar muerto, sino suspendido». ¿Suspendido? Sí, no en el sentido de la vida biológica, sino en otro tipo de permanencia. Imagine una sustancia que no se degrada, que mantiene en estado latente una actividad no física, sino psíquica. Guardé silencio. El ámbar, por su estructura, puede encerrar partículas orgánicas durante milenios, pero lo que contiene ese cráneo no es simple tejido. Es, en mi opinión, un residuo de pensamiento, una concentración mental cristalizada, no una idea, sino una voluntad. ¿Una voluntad atrapada? Eso mismo. Y si el mural es cierto, y las referencias del códice también lo son, entonces hemos dejado de tratar con reliquias del pasado. Nos enfrentamos a una conciencia fósil. Y una conciencia, Watson, incluso dormida, aún puede soñar. La idea me estremeció más que cualquier amenaza tangible, porque, si lo soñado por algo antiguo comienza a manifestarse en el presente, ¿acaso no estamos ya dentro de su sueño? Apenas comenzaba el día cuando la ama de llaves nos entregó un sobre que, a diferencia de los rutinarios anuncios de conferencias médicas o extractos de periódicos extranjeros que con frecuencia llegaban a nuestro domicilio, llevaba consigo una quietud inusual. Su color, de un blanco sucio, parecía más el resultado del envejecimiento que de la elección de papel, y el sello, un círculo de cera roja profundamente hundido, ostentaba una figura que no logré identificar a simple vista. Una línea quebrada encerrada por un anillo serpentino. Holmes lo sostuvo entre sus dedos como se sostendría una criatura dormida, de cuya naturaleza uno no está del todo seguro. «Latín arcaico», murmuró, tras desplegar con suma delicadeza el contenido. Me alcanzó la hoja. La caligrafía era cuidada, antigua, con una leve inclinación hacia la izquierda que sugería copia ritual más que espontaneidad. El texto, en una traducción aproximada, decía: «Aún no es el momento. El sello de fuego no debe quebrarse. La sustancia no tolera ser iluminada sin consecuencia. Lo que fue encerrado no debe recordarse». Guardamos silencio unos segundos, como si el aire mismo exigiera un respeto que no habíamos otorgado. ¿Interpretación?, me atreví a preguntar. Holmes se sirvió una taza de té sin mirarme. El mensaje no busca informarnos, sino disuadirnos. ¿Lo conseguirá? ¿Alguna vez le parecí hombre que se detenga ante advertencias enigmáticas? Y tras una pausa, agregó:
Lo verdaderamente intrigante no es la amenaza, sino el concepto de que recordar pueda ser más peligroso que descubrir. Esa misma tarde, y con la determinación de no dejar a la casualidad ninguna oportunidad de interferir, Holmes decidió trasladarnos a Langham, un hotel cuya discreción, sobria elegancia y sólida reputación entre visitantes extranjeros aseguraban cierta tranquilidad logística. Nos fueron asignadas habitaciones contiguas en el ala oeste, y pasamos las primeras horas de la noche revisando notas, comparando símbolos y elaborando hipótesis sobre lo revelado en Norwich. Me retiré a descansar pasada la medianoche, llevándome conmigo una sensación de inquietud que, aunque tenue, no lograba disiparse con razonamientos médicos ni con las formas habituales del cansancio. El sueño, sin embargo, se negó a visitarme con prontitud, y fue entonces, cuando el reloj marcaba la tercera hora del día siguiente, que una brisa imperceptible se filtró por la rendija inferior de la puerta, portando consigo un aroma que reconocí de inmediato: resina tibia, idéntica a la que exhalaba el cráneo de ámbar en su interioridad latente. Me incorporé en silencio. No había sonido alguno, pero el aire se tornaba más denso, como si un cuerpo invisible desplazara partículas antiguas en el espacio. Tuve la certeza, imposible de justificar, de que no estaba solo. Me acerqué a la puerta que conectaba con la habitación de Holmes cuando sentí una variación en la sombra. No era ausencia de luz, sino ausencia de forma. Algo sin contorno definido parecía contemplarme desde la esquina más alejada. Sin emitir palabra, toqué 2 veces el marco contiguo. Holmes abrió al instante. Su expresión no mostraba sorpresa, sino confirmación. «También lo has sentido, ¿verdad?» Asentí. Él solo dijo: «Entonces ya saben que estamos aquí». Tras aquella breve pero inequívoca señal de que no estábamos solos, aunque sí aislados de toda lógica mundana, Holmes me invitó a pasar a su habitación. Sobre la mesa, el estuche de terciopelo que contenía el cráneo se hallaba entreabierto. Mi corazón se aceleró. «¿Ha sido forzado?», pregunté, acercándome. Holmes negó con la cabeza. Abrió el estuche con una parsimonia que parecía deliberadamente diseñada para retener la tensión en el aire. En el interior, el hueco donde debía yacer el cráneo de ámbar estaba vacío. «¿Lo han tomado?», insistí. Holmes esbozó una de sus infrecuentes sonrisas, aunque en ella no había ironía, sino previsión cumplida. «No el verdadero». Se dirigió a su armario, extrajo una pequeña caja metálica y de ella sacó una réplica del cráneo, idéntica en forma y peso, pero cuya composición no era resina fósil, sino resina vegetal endurecida. «Suplantación», explicó. «La coloqué ayer por la mañana. Algo en el lenguaje del mensaje me indicó que el objeto sería reclamado, no robado. Por eso debía dejárselo, pero no del todo». «¿Y el verdadero?». «En un lugar más frío, más controlado. No puede ser tocado sin activar lo que sea que contiene». Me senté lentamente. Entonces no se trataba solo de una vigilancia, sino de una prueba. «Y la han superado», afirmó Holmes con voz baja. «Han entrado sin abrir, han tomado sin romper, han reclamado sin violencia. Eso, Watson, es lo más alarmante». «¿Por qué?». «Porque quien no teme ser visto, rara vez teme ser conocido». Y con esa frase comprendí que el juego había alcanzado una nueva profundidad. A la mañana siguiente, en la intimidad de nuestra sala de trabajo en Baker Street, Holmes desplegó sobre la mesa un paño de terciopelo negro, sobre el que colocó el verdadero cráneo de ámbar. Lo sacó de una caja sellada herméticamente, la cual había mantenido oculta en un compartimento metálico de doble fondo que ni yo conocía hasta entonces. Su precaución había sido extrema, casi reverencial, como si tratara no con un objeto, sino con una conciencia dormida que debía ser tratada con sumo respeto. «A veces, Watson»,
me dijo mientras ajustaba una serie de lentes color ámbar sobre una lámpara de gas modificada. Lo que no podemos ver a simple vista se revela cuando dejamos de mirar como hombres y comenzamos a observar como símbolos. Giró la lámpara hasta que un rayo concentrado incidiera directamente sobre el cráneo, ahora orientado de modo que su base quedara expuesta hacia la superficie del paño. Lo que ocurrió entonces me produjo una inquietud que no fue del todo racional. Sobre el terciopelo comenzaron a proyectarse líneas tenues, curvas como raíces extendiéndose en una tierra invisible. Con cada ajuste de lente, los trazos se volvían más nítidos, hasta conformar una figura que no podía ser fruto del azar. Un mapa. ¿Reconoce la forma?, preguntó Holmes sin apartar los ojos. No del todo, confesé. Parece un continente, pero desplazado, deformado. Porque no representa geografía, Watson, representa memoria. Y la memoria, como sabrá, no conserva el orden, sino la intensidad. Y añadió, lo que aquí vemos no es solo un mapa, es un rastro. Alguien ha codificado un camino no para los sentidos, sino para los que aún recuerdan. El mapa proyectado sobre el paño no coincidía con ninguna configuración geopolítica conocida, ni en la Europa moderna, ni en los vestigios de la cartografía medieval que Holmes conservaba en su archivo. Y sin embargo, su estructura poseía una lógica interna, una red de líneas curvas que partían de un punto central y se ramificaban hacia zonas marcadas, con símbolos circulares. «Observe», dijo Holmes, señalando una de las marcas con la punta de un compás. «Este nodo se corresponde con el valle de Turingia, y este otro con las colinas de Berna. Lugares donde se documentó actividad de la orden». «Exactamente. Y no solo actividad. Ritos. Cada uno de estos puntos no señala una ubicación, sino una repetición, un eco de la ceremonia original. En uno de los extremos del mapa, cerca de lo que podría interpretarse como el litoral de lo que hoy conocemos como Cornualles, se hallaba un símbolo distinto, una circunferencia abierta, dentro de la cual aparecía la figura estilizada de un cráneo encerrado por dos serpientes entrelazadas. «El sello de los Custodes Sambrae», dije en voz baja. Holmes asintió, pero sus pensamientos ya iban más allá de lo que el mapa ofrecía. «Watson», dijo al fin, «si estos signos representan acciones rituales, entonces no estamos simplemente ante un vestigio, sino ante una reactivación. Y si alguien ha tomado el cráneo, no es para conservarlo, es para continuar aquello que fue interrumpido». Apagó la lámpara con un leve giro de su muñeca, como si cerrar la luz fuera también una forma de contener el significado que había emergido de la oscuridad. Permanecimos unos momentos en silencio. «¿Y si nada de esto es real?», pregunté por fin. «Si nuestra mente, presionada por símbolos y relatos antiguos, fabrica conexiones allí donde no hay más que casualidad». Holmes se recostó en su sillón con la mirada perdida en el techo. «La ciencia, mi querido Watson, es el esfuerzo noble por dar forma a lo visible. Pero hay ocasiones en que lo invisible no es irracional, sino aún no comprendido. ¿Y lo del cráneo? Lo del cráneo, lo del mapa, lo del mensaje. No me preocupa por lo que demuestran, sino por lo que invitan a continuar». Se volvió hacia mí con seriedad contenida. «Hay verdades que uno escoge por método, pero otras nos escogen a nosotros no por su lógica, sino por su peligro. Y el peligro, créame, no siempre se presenta con forma de amenaza. A veces toma la forma más insidiosa de todas, la fascinación». El punto señalado en la cartografía proyectada sobre el cráneo nos condujo, inesperadamente, al distrito de Whitechapel. Aunque en sus calles aún perduraba el eco de episodios recientes y macabros que habían estremecido a la opinión pública, Holmes no se dejó llevar por asociaciones superfluas. Su interés no residía en la criminalidad común,
sino en la arquitectura intelectual enterrada en aquel barrio de contradicciones. El lugar exacto señalado por el mapa correspondía, según viejos registros, a la Biblioteca Occidua, una institución fundada a finales del siglo XVIII por un grupo de exiliados alemanes y disidentes religiosos. Oficialmente, había sido cerrada al público en 1854, tras la confiscación de varios volúmenes considerados heréticos por el obispo de Southwark, aunque su fachada aún conservaba la dignidad desvaída de las casas que saben que lo importante ocurrió puertas adentro, y en voz baja. Accedimos por la puerta lateral, gracias a un contacto del hermano de Holmes en el Ministerio del Interior. El interior estaba cubierto por capas de polvo y abandono deliberado. Sin embargo, bajo esa apariencia de ruina, persistía una atmósfera de vigilancia. El silencio no era natural, era un pacto no escrito. «Aquí no se prohibió el conocimiento, Watson», dijo Holmes, mientras avanzábamos por los pasillos colapsados. «Aquí se enterró porque no podía ser olvidado. Nos detuvimos ante un muro reforzado con planchas de hierro. Y tras este umbral», añadió, «quizá no encontremos respuestas, pero sí las preguntas que han esperado demasiado para ser formuladas». Mientras Holmes examinaba el muro reforzado, mi mirada se posó en un antiguo estante volcado, parcialmente cubierto por una lona carcomida. Me incliné y aparté los restos, descubriendo que no estaba fijado al suelo, como hubiera sido lógico, sino que cubría una trampilla rectangular, delineada con clavos de bronce oscuro. «Holmes», lo llamé. «¿Qué opina de esto?» Se acercó con paso ágil, inspeccionó los bordes de la trampilla y extrajo un punzón de su abrigo. Al introducirlo en una pequeña hendidura, la madera cedió con un crujido que pareció un susurro antiguo. Una ráfaga de aire denso y mineral emergió desde las profundidades. «Lo no dicho no desaparece, Watson. Solo se refugia donde la luz no sabe buscarlo». Descendimos por una escalera de piedra en espiral, cuyos peldaños estaban gastados, no por el tiempo, sino por las pisadas. Allí abajo, en esa cripta subterránea, las paredes respiraban humedad y polvo en partes iguales. Sobre la piedra, tallados con punzones toscos, se repetían símbolos extraños, cruces invertidas, letras que recordaban al latín eclesiástico, pero deformadas por la urgencia de lo clandestino. «Latín degenerado», murmuró Holmes. «Una lengua que ya no pertenece a la fe ni a la herejía, sino al secreto». Al llegar al último peldaño, nos encontramos en una sala circular, sin mobiliario, salvo por una mesa de piedra en el centro, cubierta por un velo de ceniza. Aquí no se ocultaban libros, Watson. Aquí se invocaban ideas que ni los libros se atrevían a sostener, y su voz, aunque firme, contenía la gravedad de quien ha descendido no solo en espacio, sino también en certeza. La sala circular conducía, a través de un pasillo bajo y angosto, a una cámara secundaria de proporciones más modestas. Allí, los signos de actividad intelectual eran innegables. Restos de frascos etiquetados en latín, pergaminos enrollados con cintas deterioradas y un armario volcado cuyo contenido, libros de encuadernación rudimentaria y cuadernos de anotaciones, yacía desparramado sobre el suelo como si una mano impaciente lo hubiese buscado todo, y, al no hallar lo deseado, hubiese huido con furia o desesperación. Holmes se agachó junto a un cuaderno cubierto de polvo que apenas conservaba su espiral de cobre. Lo hojeó con rapidez, hasta detenerse en una página cuyo título estaba escrito con una caligrafía distinta al resto. «Basilio de Turingia», leyó. «Aquí comienza el verdadero eje del misterio, Watson». Me incliné para observar mejor. El texto estaba redactado en un latín híbrido, con vocablos germanos y símbolos alquímicos intercalados. Describía el intento de Basilio por aislar lo que denominaba memoria esencial, un concepto que no se refería a simples recuerdos, sino a experiencias tan intensas que, según él, quedaban impresas en el éter circundante del cuerpo tras la muerte. ¿Una superstición?
Una teoría metafísica envuelta en terminología de laboratorio, respondió Holmes. Y eso lo convierte en una amenaza más peligrosa. Es racionalidad al servicio de lo irracional. El texto relataba que Basilio había sido condenado por la Inquisición tras varios testimonios que lo acusaban de encerrar conciencias en formas endurecidas y de crear lo que llamaba ultimum memoriale, el último recuerdo, la última voluntad, atrapada en una sustancia intermedia entre lo vivo y lo inerte. ¿Y si el cráneo de ámbar es, en efecto, una de sus obras? Dije con voz apenas audible. Entonces no contiene historia, sino intención. Holmes cerró el cuaderno con lentitud. Y una intención, Watson, puede sobrevivir siglos si no encuentra quien la contradiga. Holmes, sin alterar su serenidad característica, retomó la inspección de los textos desperdigados por la cámara. Fue entonces cuando halló un pergamino en notable estado de conservación, enrollado dentro de un tubo de vidrio resquebrajado. Lo desenvolvió con cuidado reverente y lo sostuvo bajo la tenue iluminación de una lámpara portátil que habíamos llevado. ¿Latín nuevamente?, inquirí, acercándome a su hombro. Sí, respondió con voz pausada, pero esta vez cargado de intención narrativa. Observe usted, es un relato, no un tratado, una crónica cifrada. La escritura, de trazo fluido y cargada de solemnidad, narraba el destino trágico de un niño llamado Aurelius, cuya pureza, descrita como incorruptible, había sido, según el texto, profanada por un ritual secreto destinado a contener el conocimiento de una fórmula incompatible con la voluntad divina. Según el pergamino, tras su muerte, los custodios sellaron su cráneo en una amalgama de resina sagrada y ámbar en estado de fusión, sellando con ello no solo su esencia, sino el saber inaceptable que, de alguna forma, había sido depositado en su joven mente. Holmes se mantuvo en silencio unos instantes, meditando las implicaciones de la lectura. Esto, Watson, no es solo alquimia ni superstición. Es una alegoría del terror que ejerce el conocimiento cuando excede los márgenes del tiempo y de la moral impuesta. Yo, que siempre me he aferrado a los hechos tangibles, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿Cree que ese niño existió? Holmes dobló el pergamino con gesto mecánico. La historia, mi querido amigo, es menos exacta que la ciencia, pero sus símbolos, a menudo, son más peligrosos. Y justo entonces, desde el pasadizo por el que habíamos llegado, resonó un leve crujido. No estábamos solos. La sombra se deslizó con sigilo entre las columnas de la cripta, pero no con la torpeza del ladrón común, sino con la determinación ritual de quien ejecuta una voluntad más antigua que su propia conciencia. No tuvimos tiempo de formular una advertencia. El atacante ya se encontraba sobre nosotros. Portaba una túnica oscura de tejido áspero y en sus manos aferraba un objeto singular. Un rosario de cuentas metálicas rematadas por pequeñas hojas curvadas, no mayores que uñas, pero afiladas como bisturís. No profirió palabra. Su ataque fue un gesto silencioso, casi reverencial, dirigido no contra nuestras personas, sino contra el pergamino que Holmes aún sostenía. Holmes reaccionó con la agilidad que solo la amenaza verdadera despierta. Con una maniobra rápida, arrojó el pergamino bajo un anaquel y esquivó el primer tajo del arma sagrada. Yo, por mi parte, intenté reducir al agresor, pero fui repelido por la fuerza inesperada de sus movimientos. Aquel hombre, si es que aún lo era en su voluntad, luchaba como si se encontrase poseído por una sentencia dictada en otro siglo. «No a ellos, ni a ninguno más», gimió, aunque su voz carecía de cólera. Era un susurro devoto, como quien reza antes del sacrificio. Holmes logró, en una fracción de segundo, derribar una estantería parcialmente suelta, cuyo peso bastó para detener el avance del encapuchado. El hombre cayó, pero no forcejeó. Se limitó a alzar el rosario invertido y a colocarle un beso tembloroso.
¿Quién es usted?, le pregunté, aún jadeante. Él no respondió. Solo cerró los ojos, como si aguardara juicio, no por parte de hombres, sino de algo mayor y más antiguo. Fanatismo, musitó Holmes, sin rastro de burla, pero de un tipo que no busca salvarse, sino desaparecer junto con su verdad. El encapuchado, lejos de luchar por su libertad o rogar por su vida, se incorporó con lentitud, casi con solemnidad, como si la caída hubiese formado parte del ritual al que se sometía. Holmes lo desarmó con facilidad, retirando de su cintura una daga ornamentada que imitaba la cruz patriarcal, aunque invertida. «Está usted herido», le advertí. «Necesita atención médica». El hombre negó con la cabeza. Su mirada, de un gris enfermizo, no reflejaba odio, sino una tristeza fosilizada por el tiempo. «No deben abrir el cráneo. Si lo hacen, la voz regresará», murmuró. Holmes, con el arma aún en la mano, se acercó unos pasos. «¿Qué voz?». El hombre alzó la vista, como si lo que iba a pronunciar requiriese una dispensa espiritual. «La voz del primer recuerdo, aquella que no olvida, porque no fue dicha». El niño no murió en silencio. Su memoria aún pulsa. La frase, cargada de una poética perturbadora, me atravesó como un presentimiento. Holmes, sin embargo, no pareció afectado emocionalmente. ¿Quién le envió? ¿Los custodes Ambray? No existen ya, pero el credo vive en los que escuchan lo que no debe ser recordado. Un estremecimiento silencioso se apoderó de la sala. Holmes se volvió hacia mí y musitó. Esto ha dejado de ser un crimen para convertirse en advertencia. El fanático, como agotado por su propia declaración, se sentó en el suelo, con la serenidad de quien ha cumplido su deber. «Destruyan el cráneo», susurró, «antes de que el velo se rompa, y vean». Holmes permaneció en silencio largo rato. Finalmente, guardó la daga y señaló el pasillo de regreso. «Hay certezas, Watson, que solo un error puede desenterrar, y no estoy aún decidido a cometerlo». Y así, bajo la amenaza del credo silenciado, abandonamos la cripta sin respuesta, pero con la sombra de una verdad que había esperado demasiado para ser oída. El hombre, todavía encapuchado pero con la daga retirada y el rostro semioculto entre la penumbra, accedió finalmente a pronunciar su nombre. No lo hizo por miedo ni coacción, sino por un deber ineludible hacia la verdad que, en su mente perturbada, era aún más sagrada que su silencio. «Soy Eliakim», declaró con voz apagada, «hijo de una línea extinguida por la voluntad de los hombres, pero no por la del juramento, portador del último voto de los custodes Ambray». Observé con escepticismo aquella afirmación, mas Holmes, lejos de burlarse, adoptó una expresión que yo solo había visto en sus momentos de atención más intensa. «¿Y cuál es ese juramento, señor Eliakim?», preguntó con tono contenido. «Que la sustancia encerrada en ese cráneo jamás vuelva a rozar la conciencia de los vivos, que lo que fue sellado con hueso y resina no sea recordado ni por error, ni por ambición». Holmes asintió despacio, como quien se encuentra ante un eco milenario. «Y aún así, ha fracasado». El hombre no se inmutó. «Tal vez», susurró, «pero el fracaso ante lo eterno no es más que una pausa. A veces basta con retrasar el despertar de un dios para preservar un siglo de cordura». Me estremecí, no tanto por sus palabras, sino por la calma que irradiaban. No hablaba como un fanático, sino como el último guardián de una compuerta cuyo contenido nadie había osado mirar directamente. Holmes, entonces, pronunció algo apenas audible. «La memoria puede ser más letal que el olvido, y usted, señor Eliakim, ha decidido morir con la suya». El silencio que siguió pareció envolvernos a todos. Holmes se sentó frente a Eliakim, sin preámbulos ni autoridad, como quien entabla conversación con un testigo del pasado. La iluminación débil del subsuelo apenas delineaba los rasgos del rostro del prisionero,
pero sus ojos brillaban con esa clase de fuego que ninguna locura apaga del todo. Usted afirma haber heredado una misión. Bien, pero dígame, prosiguió Holmes con calma quirúrgica, ¿qué ocurre si la amenaza que combate no es más que una idea y no una sustancia? Es usted un hombre de lógica, señor Holmes, replicó Eliakim, con tono grave. Pero hay ideas cuya existencia trasciende la lógica y se imprimen en la carne. El recuerdo que guarda ese cráneo no es simbólico, es tangible, palpita aún, como un gusano dorado atrapado en resina. ¿Y esa idea es tan peligrosa como para matar por ella? Eliakim bajó la cabeza y musitó. Más peligrosa que el asesinato, porque no mata cuerpos, sino voluntades. Holmes se volvió hacia mí, sin pronunciar palabra, y luego regresó su atención al prisionero. Entonces su temor no es la superstición, sino la certeza de lo que se puede demostrar. Exactamente, asintió Eliakim, y por primera vez pareció humano, no instrumento. Yo, aún incrédulo, pregunté, ¿y qué contiene realmente ese cráneo? ¿Una maldición? ¿Una fórmula? ¿Una voz? Eliakim nos observó como si dudara en revelar un secreto que su sangre repudiaba y su deber exigía. Contiene la verdad sin filtro, el recuerdo total de un niño que no debía recordar. Holmes entrecerró los ojos. Entonces, no es magia, Watson, es ciencia, desbordada por la memoria. Bajo las instrucciones de Holmes, abrimos cuidadosamente la cavidad inferior del cráneo, allí donde la base ósea parecía haber sido reforzada con una aleación de oro líquido mezclado con ámbar. Una cavidad oculta reveló, en su centro, un diminuto frasco esférico, sellado con símbolos tallados con precisión milimétrica. Holmes lo sostuvo ante la luz, y su contenido osciló levemente, una sustancia ambarina, con reflejos opalescentes, que parecía vibrar al compás de nuestro aliento. No es un veneno común, afirmó. Su densidad indica que no es corrosivo. Pero observe, su movimiento es casi consciente. ¿Qué cree usted que contiene?, pregunté. Holmes no respondió inmediatamente. En lugar de ello, consultó el pergamino hallado previamente y murmuró una frase en voz baja. Recordatio integra, sine umbra, et sine misericordia. La memoria íntegra, sin sombra y sin misericordia. Eliakim, aún encadenado, asintió con lentitud. Eso es el último recuerdo, Dr. Watson, una mezcla diseñada para disolver las barreras entre lo vivido y lo oído. Permite revivir, sin elección, lo que otro presenció. No como relato, sino como si usted mismo lo hubiera vivido. Me estremecí. La idea de que un líquido pudiera imponer la experiencia de otro ser humano, sin mediación, sin defensa, me pareció más aberrante que cualquier conjuro. ¿Y el niño?, pregunté. ¿Qué vio? ¿Qué recordaba? Eliakim cerró los ojos, y una lágrima, la única, descendió por su mejilla. Vio lo que no debía verse, lo que los antiguos taparon con mitos y los modernos con ciencia, el rostro del origen o del final. Holmes, por primera vez, guardó silencio prolongado. La memoria absoluta, musitó finalmente. La arma más peligrosa jamás concebida, no porque mate, sino porque no permite olvidar. Y en sus ojos advertí no miedo, sino algo aún más perturbador, la tentación de abrirla. Debo confesar que, en todos los años que compartí con Sherlock Holmes los más oscuros recovecos del crimen humano, pocas veces lo vi verdaderamente turbado. Y sin embargo, aquella noche, al contemplar el frasco contenido en el cráneo, ese testimonio sellado de una memoria sin límites, su rostro se vio cruzado por una sombra que no era de duda, lógica, sino de vértigo moral. Watson, dijo al fin, sin mirarme directamente, hay descubrimientos que representan un progreso en la comprensión del mundo. Pero hay otros, que nos revelan cosas para las que la conciencia humana no ha sido preparada.
¿Temes lo que pueda causar o lo que pueda demostrar? Le pregunté, acaso con demasiada honestidad. Ambas cosas, respondió sin titubeo. Porque si esta sustancia permite experimentar, con nitidez aterradora, el recuerdo de otro ser humano, si permite acceder al dolor, al terror, al juicio ajeno como si fuesen propios, ¿quién decidirá qué recuerdos deben ser vividos y cuáles no? Sus palabras resonaban como aquellas que pronuncia un médico al contemplar un bisturí nuevo, herramienta o maldición, según la mano que lo esgrima. ¿Y si cayera en manos ambiciosas? Musité, sintiendo en mi pecho una inquietud creciente. ¿O en mentes frágiles? Holmes no respondió de inmediato. Depositó el cráneo en un paño grueso, como si temiera que su contenido pudiera propagarse por contacto, y murmuró: «No es solo lo que se sabría, Watson, sino lo que jamás podría volver a olvidarse. He visto a hombres devastados por una sola imagen. Imagínelos obligados a contemplar toda una vida ajena». Un largo silencio se extendió entre nosotros. Por primera vez, el hombre que siempre había despreciado lo supersticioso titubeaba ante la posibilidad de la verdad. A la mañana siguiente, mientras el amanecer apenas comenzaba a manchar de plata los tejados de Baker Street, Holmes me solicitó que redactase una nota con suma urgencia. La dirigía, como rara vez ocurría, no a un comisario, ni a un erudito, sino a su propio hermano. «A Mycroft», dijo con tono seco. «Ningún otro posee la combinación de escepticismo práctico y desapego emocional que esta situación exige». Redacté lo pedido, no sin sobresaltarme al escuchar cómo dictaba. «Estimado hermano, me veo en la obligación de confiarte un objeto que, pese a su apariencia inofensiva, encierra una capacidad cuya mera existencia desafía los límites de la ética, la medicina y la política. No debe ser estudiado, no debe ser probado, y sobre todo, no debe ser explicado. Guárdalo donde los secretos mueren, no donde despiertan». Tras sellarla, introdujo el frasco en una pequeña caja de plomo, reforzada con cierres de cobre y un resorte interior. «¿Realmente crees que Mycroft lo custodiará sin experimentar con él?», pregunté con aprensión. Holmes se encogió de hombros, aunque su voz conservaba una inflexión dura. «Mycroft no busca comprender. Su interés por el conocimiento es instrumental, no emocional. Él no desea recordar, Watson, solo evitar que otros recuerden». En esa afirmación, tan lúcida como cruel, comprendí que Holmes había optado por una forma peculiar de justicia, no la del tribunal ni la del ocultamiento, sino la del exilio silencioso de un saber intolerable. Mientras entregábamos el paquete al mensajero de confianza, Holmes se volvió hacia mí. «He enfrentado asesinos, Watson. He descifrado jeroglíficos que escondían pactos de sangre. Pero nunca, hasta ahora, había sostenido en mis manos algo capaz de aniquilar el alma sin tocar el cuerpo». Y con ello, dio por finalizada la conversación. Aquel día, mientras observaba cómo el cráneo era encerrado con precaución reverente en su envoltorio final, sentí en mi interior una punzada extraña, como si estuviésemos asistiendo a un entierro que no pertenecía a un cuerpo, sino a una idea. Durante años había contemplado, a la sombra de Holmes, los excesos de la codicia, la furia del crimen y las cicatrices del engaño, pero nunca había presenciado el entierro simbólico de una verdad. ¿Qué hacer con aquello que, por ser demasiado cierto, amenaza con destruirnos? Holmes, con su habitual sobriedad, no añadió palabra, pero en su mirada se adivinaba un dilema más profundo que el de la resolución de un caso, el de la responsabilidad que acarrea comprender. Sellado quedó aquel recipiente, no como una prueba, ni siquiera como una reliquia, sino como advertencia. Y yo, mientras anotaba en mi cuaderno las últimas líneas del incidente, no pude evitar escribir, casi sin pensar. A veces, el conocimiento no ilumina, simplemente arde.
y hay llamas que no hieren la piel, pero sí dejan marcas que ninguna medicina puede borrar. Londres nos recibió, como de costumbre, envuelta en el rumor constante de ruedas sobre adoquines, en los chillidos de vendedores ambulantes, en la niebla que ascendía perezosamente desde los muelles. Sin embargo, aquella tarde en que retornamos al 221B de Baker Street, noté, o tal vez imaginé, que algo se había desplazado levemente en el equilibrio de las cosas. Holmes, envuelto en su abrigo negro, avanzó en silencio, la mirada fija en un punto indeterminado del horizonte. Yo le seguía, cargando aún la impresión de lo ocurrido, como quien transporta en la mente una imagen cuya nitidez desearía olvidar. Al llegar a nuestro apartamento, la familiaridad de los objetos, las vitrinas con preparados químicos, la calavera sobre la repisa, la hilera de monografías encuadernadas en cuero, se me antojó casi ofensiva, como si persistieran en una normalidad que ya no nos pertenecía. Holmes no pronunció palabra durante largos minutos. Se despojó de sus guantes con gesto mecánico, se hundió en su sillón habitual y encendió la pipa con movimientos lentos, deliberados, como si cada acción supusiera una forma de contención. «¿Té, Holmes?», aventuré al fin. No respondió. Solo exhaló una bocanada de humo que se elevó en espirales silenciosas, trazando líneas invisibles en el aire denso del salón. El mundo había seguido su curso durante nuestra ausencia, y sin embargo, para nosotros, el tiempo parecía haberse partido en dos. Todo lo anterior se nos presentaba como una niebla confortable, y lo vivido como una claridad cegadora que no debía repetirse. Durante más de una hora permanecimos en un silencio apenas roto por el crepitar de las brasas y el ocasional chasquido de la boquilla de la pipa al tocar los labios de Holmes. No era una quietud intelectual, de aquellas que a menudo anteceden a una deducción brillante. Era otra cosa, una pausa que no buscaba comprender, sino preservar. Finalmente, como si respondiera no a mi presencia, sino a un pensamiento que venía gestándose desde antes de abandonar el priorato, Holmes habló. «Existen verdades, Watson, que no exigen respuestas, sino límites». La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. No añadió explicación, no elaboró teoría alguna, y eso, viniendo de Holmes, era más elocuente que cualquier tratado. «¿A qué te refieres exactamente?», pregunté, aun sabiendo que la pregunta era innecesaria. «Al conocimiento que hiere, no porque destruya, sino porque permanece», dijo con voz suave. A veces la mente humana no necesita más información, sino más silencio. Reflexioné sobre ello mientras mis dedos jugaban, sin conciencia, con la pluma que aún no me atrevía a usar. Pensé en los muchos casos que habíamos resuelto, en los enigmas cuya oscuridad habíamos despejado con la luz del razonamiento. Y, sin embargo, este no era uno de ellos. Holmes volvió a hablar, pero lo hizo casi como un susurro. Saber demasiado puede ser otra forma de perderse. Lo observé entonces como pocas veces lo había hecho, no como el investigador infalible, sino como un hombre que ha mirado al abismo de la verdad y ha elegido retroceder. En los días siguientes, fui testigo del procedimiento habitual con el que Scotland Yard, fiel a sus métodos burocráticos, intentaba encajar lo inexplicable en sus casillas habituales. El caso fue oficialmente cerrado bajo la categoría de desaparición no esclarecida, con un informe escueto y desprovisto de toda emoción, como si las complejidades de la fe, la memoria y la ciencia pudiesen reducirse a una ficha policial. ¿Y qué habría escrito Lestrade si hubiese sabido la verdad?, pregunté con amargura a Holmes una mañana, mientras leía el periódico que daba por concluida la investigación. «Probablemente nada diferente, Watson», respondió él sin apartar la vista de su taza de café. «La verdad no tiene cabida en los informes oficiales. Está reservada a aquellos que, como tú y yo, cargan con ella sin posibilidad de descanso». Me invadió entonces una sensación inquietante.
¿Cuántas otras veces habíamos enfrentado lo inenarrable? ¿Cuántas verdades habían sido silenciadas, no por negligencia, sino por necesidad? Escribiremos sobre ello, ¿no es así? Le pregunté. Al menos tú, en tus monografías. Holmes negó con la cabeza. Algunas historias deben sobrevivir solo en la memoria de quienes comprenden su precio. Publicarlas sería, en este caso, un acto de traición al espíritu mismo de la cordura. Sus palabras no tenían la fuerza de un mandato, pero sí el peso de una advertencia. Y así, aquella investigación que rozó los bordes de lo intangible quedó sepultada entre legajos que jamás serán abiertos. Una desaparición, sí, pero no solo de un hombre, sino de una posibilidad. Es ahora, mientras trazo estas líneas en la penumbra de mi escritorio, cuando siento el temblor no de la emoción, sino del reconocimiento, porque no escribo para revelar, sino para resistir el peso de lo sabido. Desde aquel día he intentado hallar palabras adecuadas, palabras que contengan sin deformar, que digan sin exponer. Pero me doy cuenta, con desasosiego, de que la verdad no puede escribirse sin dejar heridas. La memoria absoluta, encerrada en aquel cráneo sellado, no era solo un artefacto de conocimiento, era un umbral. Y Holmes, en su sabiduría, supo que cruzarlo habría significado condenarse, no a la muerte, sino al recuerdo perpetuo de lo ajeno. Hay cosas que el alma no puede contemplar sin quebrarse. Pensé al rememorar el rostro del fanático, los susurros latinos en los márgenes del pergamino, la mirada que Holmes dirigió al vacío cuando aceptó no resolver, sino esconder. Mi pluma tiembla, no por la falta de valentía, sino por la certeza de que hay verdades que iluminan tan intensamente que dejan ciego al espíritu. Y sin embargo, aquí estoy, trazando estas líneas que tal vez nadie lea, pero que me permiten, al menos por esta noche, no olvidar quién fui mientras lo vi todo. Fue 3 días después, cuando ya el caso había sido silenciado y el cráneo entregado a un destino incierto, que Holmes pronunció su sentencia definitiva. Estábamos junto al fuego, en ese mismo salón que tantas veces había sido testigo de la resolución de enigmas. Pero esta vez no había alegría en su semblante, ni satisfacción en su postura. Solo el cansancio de quien ha sostenido una verdad demasiado tiempo entre las manos. Watson, dijo sin preámbulos, no todo debe ser sabido, y menos aún recordado. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo esas palabras se anidaban en un rincón profundo de mi conciencia. No eran solo una reflexión, eran una advertencia nacida no del miedo, sino de la experiencia. ¿Lo dices por mí o por ti mismo?, me atreví a preguntar. Por ambos, respondió con una mirada grave. Tú escribes, yo deduzco. Ambos, a nuestra manera, tratamos de ordenar el mundo. Pero hay veces, mi querido amigo, en que el mundo no desea ser ordenado, solo olvidado. Las brasas chisporroteaban con suavidad, como si confirmaran sus palabras. Afuera, la noche descendía sobre Londres con una densidad que parecía más mental que atmosférica, y comprendí que, aunque el peligro había sido contenido, su esencia persistía, no en forma de amenaza activa, sino como eco, el eco de aquello que jamás debería haber sido comprendido. No toda historia concluye con la restauración del orden. Algunas, como esta, se desvanecen como un soplo que nadie osa nombrar. ¿Qué justicia puede ofrecerse cuando el crimen es el recuerdo mismo? ¿Qué revelación, cuando saberlo todo sería el castigo? Esta narración, si es que merece ese nombre, no culmina con un arresto ni con una lógica resplandeciente. Culmina, si acaso, con un susurro que apenas roza el oído, pero deja una marca imborrable en el alma. Y así, con la certeza amarga de que no todo puede, ni debe, ser dicho, cierro estas páginas, con la esperanza de que nadie las lea, con el temor de que alguien lo haga. A veces, lo más insoportable no es lo que se oculta, sino aquello que, al revelarse,
jamás podrá olvidarse. ¿Y tú? ¿Habrías elegido guardar silencio o habrías dejado que la verdad hablara, aunque nadie estuviera preparado para oírla? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia ha despertado algo en ti, deja tu like, compártela con alguien que aprecie los enigmas y suscríbete para descubrir más voces ocultas entre las sombras.